kill Martha. Why did you say that name? It's his mother's name. Wow, me pregunto cuáles son las probabilidades de que dos hombres al azar tengan una madre llamada Marta. Hola, soy Jim Cacalios, soy profesor de física en la Universidad de Minnesota y autor de la física de los superhéroes. Y hoy analizaremos la física de algunas películas del universo DC. Esas aguas no deben haber sido muy profundas. Vaya, calculo que esa debe ser una caída de unos 11 metros de altura. He hecho un poco de investigación al respecto y resulta que hay toda una disciplina que consiste en zambullirse en piscinas muy poco profundas. El récord mundial de este deporte es de unos 11.5 metros que alguien saltó para caer dentro de una piscina que solo tenía 30 centímetros de agua. Analicemos este caso. Si dejas caer un objeto desde, por ejemplo, unos 11 o 12 metros y te preguntas qué velocidad alcanza cuando llega al fondo. Si decides obviar la resistencia del aire, sabemos que caerá a unos 44 metros por segundo. Pero, si te lanzaras en posición horizontal, estarías maximizando la resistencia del aire. Y así, cuando conviertes tu energía potencial gravitacional en energía cinética, parte de esa energía se convierte en trabajo al empujar el aire fuera del camino, porque, recuerda que estás ocupando una gran superficie. La cantidad de energía disponible como energía cinética se reducirá. Tu velocidad se reducirá. Te daré otro ejemplo para ilustrar esto. Un paracaídas viaja mucho más rápido cuando está empacado en una mochila que cuando está extendido. Cuando el paracaídas está desplegado, cae más lento que cuando está en la mochila. Así que, del mismo modo, el yoke baja como lo hacen los saltadores extremos que observamos antes. Horizontalmente, para maximizar su resistencia y disminuir su velocidad. Entonces, en lugar de 44, digamos que cae a 20 metros por segundo o alrededor de 45 millas por hora. La fuerza sigue siendo alta. Se necesitarían más de 3.000 libras para detenerlo en un espacio de más o menos 1 metro, una vez que golpee el agua. Pero, una vez más, si se pudiese estirar el tiempo repartiendo esa fuerza en un área lo más grande posible, la presión se reduciría. De hecho, el récord mundial de salto más alto en aguas poco profundas fue de 11.52 metros de altura, en 30 centímetros de agua, y lo obtuvo Darren Taylor. Puede que el yoke haya superado ese récord, pero le daré un 8, porque no me gustaría que el señor J se enojara conmigo. Ignoremos por un momento cuestiones como la resistencia del aire y su fuente de energía, ya que necesitaría estar comiendo constantemente para tener la energía calórica necesaria para correr así de rápido. En el cerebro humano, los procesos ocurren más rápido de lo que tendemos a experimentarlos conscientemente. Pero ninguna señal se envía de neurona a neurona a una velocidad superior a 1 milisegundo, es decir, 1 milésima de segundo. Un parpadeo, por ejemplo, dura 100 milisegundos. Y eso sigue siendo muy rápido en comparación a los procesos en las escalas de tiempo que vivimos. Supongamos que Flash corre a zancadas y que recorre 1 metro o 3.3 pies en 1 milisegundo. Así que eso serían 1000 metros por segundo. 1000 metros por segundo son 2250 millas por hora, que resulta ser casi exactamente 3 veces la velocidad del sonido. Así que podría viajar a Mach 3. En realidad, no puede correr en una superficie vertical, porque para correr se necesita fricción. Empujas hacia atrás con el pie y, como las fuerzas existen en pares, el suelo te empuja a ti y eso te impulsa hacia adelante. Pero esa fuerza de fricción requiere que haya algo de peso en la superficie en la que te encuentras. Si la pared es completamente vertical, entonces ninguna parte de su peso está presionando contra la pared. Tal vez su primer paso haga presión contra la pared, pero luego ya no la hace. Si viaja a 2250 millas por hora, quizás te preguntes a qué velocidad cae debido a la gravedad en esa escala de tiempo. Y la respuesta es que en 1 milisegundo, Flash solo ha caído unos 10 metros a la menos sexta potencia,
que es más o menos el tamaño del ancho de un glóbulo rojo. Y es por eso que podría parecer que está corriendo de una punta a otra de la pared sin caerse. Porque el efecto de la gravedad, es decir, la velocidad a la que cae, es imperceptible. Pero, de nuevo, si intentara ir más rápido de lo que la mente humana puede procesar, es decir, si no mira por dónde va, se tropezará. Los velocistas debemos unirnos mientras él se lleva un 8. Why did you say that name? It's his mother's name! Wow, me pregunto cuáles son las probabilidades de que dos hombres al azar tengan una madre llamada Marta. En esta película, calculo que los protagonistas tienen 30 y tantos años. Entonces sus padres nacieron en los años 50 o 60. ¿Qué tan común era el nombre Marta en ese entonces? En Estados Unidos, al menos, no era tan común. En la década de los 50, Marta era solo el 49º nombre femenino más popular. En 1960 era el 94º. Pero estos personajes aparecieron en cómics que se remontan a los años 40 y 50. En la década del 30, Marta era el 24º nombre más popular entre las estadounidenses. Así que la pregunta es, ¿cómo calculamos esta probabilidad? Si se da el caso de que Bruce tiene una madre llamada Marta, ¿cuál es la probabilidad de que Clark tenga una madre llamada Marta? La probabilidad de que la madre de Bruce se llame Marta es 1, porque así lo definimos. Así que eso se multiplica por la probabilidad de que Clark tenga una madre llamada Marta. Así, en la década del 60, las probabilidades de que esto ocurra eran solo del 0,2%. Si dices que Bruce y Clark son dos individuos al azar, ¿cuál es la probabilidad de que cada uno tenga una madre llamada Marta? La probabilidad baja mucho. Piensa en un dado. Un dado tiene 6 caras. ¿Cuál es la probabilidad de que saques un 1? Una de 6, el 16%. ¿Cuál es la probabilidad de que saques 2 unos? ¿Un par de ojos de serpiente? Multiplica 1 sobre 6 de uno por 1 sobre 6 del otro. Eso da 36 resultados posibles, o 2.7%. Esto es mucho menos probable si se trata de dos individuos al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que ambas madres se llamen Marta? Si las mujeres nacieron en los años 30, la probabilidad es del 0,005%. Si en cambio, nacieron en los 60, es del 0,0004%. Supongamos que en esta película se utilizan los nombres que se pusieron en los cómics que se remontan a los años 30. Eso aumenta las probabilidades, pero no mucho. Sigue siendo muy improbable. A esto le daré no más que un 2 de 10. Hablemos de la Mujer Maravilla. No me quejaré de lo inverosímil de su fuerza, su velocidad o reflejos. En cambio, vamos a concederle una exención milagrosa de las leyes de la naturaleza. En los cómics, se decía que su brazalete era de metal amazónico, y que por eso era capaz de desviar las balas. De hecho, podemos calcular lo fuerte que tendría que ser el brazalete. Miremos el momentum de una bala que impacta. La bala pesa quizás 20 gramos, pero digamos que viaja a 1000 pies por segundo aproximadamente. Luego se desvía, por lo que tiene un momentum hacia adentro y un momentum hacia afuera. Así que hay un cambio de momentum al doble del momentum inicial. Para cambiar un momentum, se requiere la aplicación de una fuerza durante un tiempo determinado. Si decimos que el tiempo del rebote es 1 milisegundo, 1 milésima de segundo, entonces la fuerza que debe suministrar el brazalete es de unas 2700 libras, la cual es bastante alta. La superficie es muy pequeña. Así que la presión que ejerce la bala sobre el brazalete es de 70.000 libras por pulgada cuadrada. Casi todos los tipos de metales pueden soportar eso, como el acero laminado en frío y el acero inoxidable, entre otros. Todos son lo suficientemente fuertes como para soportar una presión de compresión de 70 a 75.000 libras por pulgada cuadrada. No voy a cuestionar su fuerza, pero por el brazalete en sí, le voy a dar un 10 de 10. It's called memory cloth. Notice Si vas a disfrazarte de Drácula para atrapar criminales, regularly flexible, but put a current through it. Molecules realign, becomes rigid. los tejidos con memoria de forma se vuelven rígidos y puedes usarlos para hacer ala delta.
Esas cosas son reales. Las transiciones de fase son muy comunes, donde el hielo se derrite y se convierte en agua, o el agua hierve, pasa de la fase líquida a la gaseosa y se convierte en vapor. Pero hay otros tipos de transiciones de fase que se descubrieron en materiales que pasan de una estructura cristalina a otra diferente. Esa es una transformación casi unidireccional. Algunos materiales pueden tener una transformación reversible que se puede deshacer mediante el calentamiento o algún otro proceso. Antes los materiales con memoria de forma eran metales, en su mayoría como el nitinol, que se utiliza en las monturas de gafas. Parece que Wayne Technology ha creado un tejido que, a través de la aplicación de un campo eléctrico, o de alguna corriente eléctrica que lo atraviesa, sufre esta transición de fase y experimenta este cambio. En la Universidad de Minnesota existe el Laboratorio de Tecnología Vestible, donde se desarrollan materiales que se comprimen bajo la aplicación de calor y que se están utilizando para desarrollar nuevos trajes para astronautas. Por ser Batman, le daré un 8 de 10. Eso debe doler mucho. John Osterman es encerrado accidentalmente en una cámara que elimina su campo intrínseco. En el cómic, se explica que el campo intrínseco son todas las fuerzas fundamentales excepto la gravedad. Bueno, las fuerzas fundamentales de la naturaleza son 4. La gravedad, luego está el electromagnetismo, la fuerza nuclear fuerte, que mantiene unido el núcleo, y la fuerza nuclear débil, que es responsable de algunas desintegraciones radiactivas. Sin electromagnetismo, nada mantendría los átomos unidos. Sin la fuerza fuerte, nada mantendría los núcleos unidos. Y así, este personaje se desharía en un nivel muy subatómico. Más tarde, cuando resurge como el Dr. Manhattan, parece tener un control independiente de su función de onda de mecánica cuántica. La mecánica cuántica dice que cada objeto puede ser descrito por una función matemática llamada función de onda, que contiene toda la información sobre el objeto. Si este personaje es capaz de acceder a su función de onda total, y como ésta abarca toda la historia del objeto que contiene, él experimenta el tiempo tanto hacia atrás como hacia adelante. Si puedes controlar tu función de onda, hay un fenómeno llamado efecto túnel, que te permite pasar de una posición a otra de forma instantánea. ¿Qué es lo que, supuestamente, está haciendo él cuando se teletransporta? Y como en la onda del término función de onda, hay un aspecto ondulatorio en la naturaleza que permite ciertos fenómenos, como los patrones de difracción. Si se envía luz a través de un enrejado, se verán una serie de puntos debido a que la luz pasa por las interferencias provocadas por las múltiples hendiduras. Si enviaras un electrón a través de un enrejado y muestra el mismo tipo de patrón de interferencia, aunque sea una partícula, eso es porque la función de onda interactúa con las hendiduras de la misma manera que lo hace la luz. Es probable que sea el mismo Dr. Manhattan el que se está difractando, y por eso vemos múltiples versiones de él en el clip. Bien, le daré un 8. Superman está cambiando el flujo del tiempo. Hace esto en los cómics todo el tiempo. Él viaja tan rápido que rompe la conocida barrera del tiempo. Bueno, pero ¿qué tan rápido vuela aquí? Podemos averiguarlo observando la distancia que recorre y el tiempo que le lleva, y el cociente de ambos es su velocidad. Conocemos el radio de la Tierra, y es un poco más de 6.300 kilómetros, por lo que podemos concluir que el radio de su órbita es de algo más de 10.000 kilómetros. Muy bien, la distancia que recorre en una órbita es de 2 πr, es decir, 60.000 kilómetros en una órbita. ¿Cuánto tiempo lleva eso? Bueno, podemos calcular cuánto tardaría en hacer 10 órbitas, y así saber que la velocidad que sería capaz de alcanzar se encontraría entre unos 400 a 500 millones de metros por segundo. La velocidad de la luz es de 300 millones de metros por segundo. Así que él iría mucho más rápido que la velocidad de la luz. Así que Superman ha ganado unos puntos por haber violado la física al volar a tan alta velocidad. Pero, por supuesto, también ha perdido puntos, porque al ir tan rápido, no sé cómo cambia constantemente de dirección.
porque para cambiar de dirección necesitas que intervenga otra fuerza que te atraiga hacia el centro de tu órbita circular. Y como perdió algunos puntos, le daré un 5 de 10 en general. Aquaman puede hablar con los peces. Si le damos una extensión milagrosa de las leyes de la naturaleza que justifiquen que él tenga ese poder, entonces esta escena está muy bien. Cuando piensas que hay corrientes eléctricas en tu cerebro que están cambiando constantemente de dirección, parando, empezando y moviéndose de una neurona a otra. Cualquier cambio en la corriente eléctrica crea una onda electromagnética. Es la base de las ondas de radio. Así que creas ondas electromagnéticas solo al pensar en este momento. Son ondas muy débiles, aproximadamente 1000 millones de veces más débiles que las ondas de radio que están en la habitación contigo ahora mismo. No solemos pensar que estamos constantemente rodeados de ondas de radio, a no ser que no tengamos señal en nuestro teléfono celular. Se supone que Aquaman es poseedor de una habilidad especial, ya que es sensible a esas ondas electromagnéticas muy débiles que mencionamos, cuando piensa y se comunica con otras especies. Por otro lado, es sabido que el agua de mar es 1 millón de veces más conductora de campos eléctricos que el agua desionizada de uso común. Perfecto, él está en el agua del mar, que es un gran medio conductor de ondas electromagnéticas. Los peces tienen un órgano especial para detectar estas ondas electromagnéticas, en especial los tiburones. Sus órganos son tan sensibles que si se tomara una batería AA de 1,5 voltaje y se conectara a un cable en, digamos, el puerto de Boston, y a otro cable en la costa de Florida, el tiburón sería capaz de detectar ese campo eléctrico. Son animales extremadamente sensibles. Si aplicamos la extensión milagrosa respecto a esta capacidad, le daré a Aquaman un 10 de 10. La visión de rayos X de Superman. Podemos ver cuando la luz brilla en nuestros ojos, ya sea directamente desde una fuente de luz o reflejada en un objeto. Al parecer, los kryptonianos también pueden ver emitiendo luz, siendo tanto fuentes como detectores de iluminación. Al parecer, puede emitir luz tanto en la parte de alta energía del espectro o rayos X, como en la parte de baja energía del espectro o luz infrarroja o visión térmica. La longitud de onda de un rayo X es de aproximadamente el tamaño de un átomo y se dispersa por los electrones de un átomo. Cuantos más electrones, mayor será la dispersión. Una molécula de agua, H2O, tiene 10 electrones. El calcio de tus huesos tiene 20. Por eso, los huesos de tu esqueleto son mucho más eficaces para dispersar los rayos X que otros tejidos, y se pueden apreciar tan claramente en una imagen de rayos X. Dicen que la visión de rayos X no puede penetrar el plomo, y es cierto. El plomo tiene 82 electrones, lo que lo convierte en un dispersor de rayos X muy eficaz. El oro tiene 79 electrones, así que debería ser un muy buen dispersor. Las imágenes de la visión de rayos X de Clark que vemos aquí merecen una buena calificación, pero le descontaré puntos por esa capacidad de crear fotones de luz con los ojos, que se reflejan y se detectan de nuevo. Así que es por eso que no puedo darle una puntuación excelente, pero sí quiero darle un muy buen 5 de 10. No hay que estar loco para hacer eso, pero ayuda. Muy bien, como se ve aquí, ella tiene algún superpoder que le permite crear estas ondas sonoras de una intensidad extremadamente alta. Las ondas sonoras son el mismo tipo de fuerza propulsora que las propias de una explosión, como por ejemplo, dinamita u otro explosivo. Las personas vuelan por el aire, las ventanas se rompen, los edificios pueden ser destrozados. Debido a las moléculas de aire que viajan muy rápido y chocan contra los objetos, las responsables son esas moléculas. Bueno, eso le va a costar algunos puntos. Aquí ella se aferra a la motocicleta para mantener el equilibrio. Seguramente existen atletas muy hábiles que pueden hacer esto. Ella se pone a la altura del otro coche, se aferra a él y luego se mueve en paralelo a él. Si se está agarrando al coche, entonces están viajando a la misma velocidad.
Por lo tanto, su velocidad relativa al coche es cero. Luego, incluso cuando se mueve un poco hacia adelante, eso solo conlleva una pequeña velocidad relativa adicional para llegar a la parte delantera del coche. Que Harley Quinn siga patinando como si nada durante esa explosión no es realista. Así que le daré un 6 de 10. Your phone charged. Your phone charged. Superpowers. And your phone's charged. Well, Sí, pero el teléfono explotó. Porque los teléfonos no se cargan con rayos. Las baterías funcionan gracias a una reacción química. Los químicos A y B se conectan con el C y el D, y lo hacen de tal manera que acumulan cargas eléctricas en los terminales. Y luego puedes usar esas cargas para alimentar a tu teléfono. Y una vez que la batería del teléfono celular haya usado todos los químicos A y B, se puede forzar la reacción para que se ejecute hacia atrás y parta de los químicos C y D de vuelta al A y al B. Y eso es lo que recarga tu batería. Usar un rayo de la manera que lo hace este personaje de traje rojo no solo no va a recargar la batería, sino que en cambio va a freír todos los microchips con los que cuenta el teléfono. Creo que él es un buen chico, pero solo le daré un 2 de 10.